Bueno, ya ustedes tienen una serie de ventajas muy importantes en nuestros días, porque ya en sus celulares pueden instalar muchísimas aplicaciones. Antes, hacer un estudio de sonometría para determinar el ruido que hacía en una fábrica, tenías que contratar a alguien que se compraba, que tenía el aparato de sonometría y te cobraba una lana, ¿no? De todos modos, ahorita los aparatos suelen ser pues, más eficientes que lo que puedes instalar en un celular. Si tu celular es bueno, pues va a tener muy sensibles los sensores de sonido. Entonces, por ejemplo, en este celular ya descargué un sonómetro. Entonces, aquí ya desde que empecé a hablar me dice cómo va el sonido y ve ahí el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le hago así, registra el cambio de sonido, ¿no? Y fíjate en qué unidades está medido, ¿no? Entonces, aquí está el decibel. Dice que hasta ahorita he manejado un mínimo de 42 decibeles y he logrado un máximo de 89 decibeles y no estoy en una fábrica. O sea, imagínate si tuviera que jalar con un taladro, voy a llegar a los 120 decibeles con un taladro y hay gente que taladra todo el santo día y no se pone ni siquiera tapones de neopreno. Eso en 10 años te va a empezar a dejar sordo, ¿sí? También tenemos, bueno, mira, aquí trae un botón para resetear, para empezar de nuevo. Y mira, ahí me está marcando que empecé hablando a 53 decibeles o el sonido que hay por aquí y como máximo 84. Por eso la norma en México maneja 85, porque es como el nivel medio que puedes encontrar en una casa. Incluso la calle, cuando pasa algún tráiler o algo así, puede subir a 90, 95 decibeles, pero nunca llegar a los 120 que puede llegar un aparato, ¿no? Aquí llegó hasta 120 porque también me lo acerqué mucho, entonces sería como si te estuviera hablando al oído, y entonces llegó hasta 93 decibeles. Pero si yo estoy hablando tranquilamente y de lejos, ahí por ejemplo, si te fijas, se desplomó, aquí hay una escalita, y se fue por abajo de los 80 decibeles, ¿no? ¿Sí lo ves? Bueno, vamos a ver si tenemos acceso al sonómetro, digo al luxómetro. El luxómetro es para medir cuánta luz incide sobre la superficie de trabajo. Aquí algo curiosamente, bueno, lo bueno es que aquí tenemos un celular pues más o menos bueno. Entonces ahí es lux, de luz en latín, y me está diciendo cuánto es. Por ejemplo, ahorita aquí me dice que está registrando 550 luxes. Para que te des una idea, este es un ambiente muy bien iluminado. Entonces, esto es lo que tú estarías buscando. O sea, si lo volteo, dependiendo, por ejemplo, yo tengo luz del sol acá. Fíjate cómo subió apuntándolo hacia la ventana. Bueno, llegó hasta 1030, ¿no? Entonces le vamos a poner una luz directa. Y fíjate cómo llega con una simple luz, poniéndolo a la lámpara, a 3300, 3700, 4000, con un simple flash de teléfono. Entonces, evidentemente, hay una norma, la norma 022, que establece cuáles son los límites de luz que debes de manejar y que dice que, por ejemplo, para un estacionamiento nocturno, para que un velador pueda hacer su rondín, basta con 50 luxes. Un día soleado puede tener hasta 20,000 luxes de iluminación. Un buen salón de clases anda entre 500 y 700 luxes. Un trabajo fino de relojería necesita por lo menos 2,000 luxes. Pero ¿qué pasa si también tienes demasiada luz? Te va a enceguecer. De hecho, lo que la norma dice que para hacer un establecimiento, dependiendo pues de los luxes que vamos a manejar para cada una de esas labores, tú tienes que medir la superficie de trabajo, no la fuente de iluminación. Por ejemplo, ahorita aquí iluminamos directamente con un flash o apuntamos a la ventana donde procede la luz del sol. Lo que se tiene que hacer es medir la luz que está reflejando la superficie y contrastarla con la luz que viene de la fuente. Entonces, si la fuente está arriba y la mesa de trabajo está abajo, pues entonces mides a una distancia de 2 metros la iluminación. Bueno, depende también de la prueba que vas a hacer, porque puede ser incluso a 60 centímetros en algunos casos o 1 metro, y luego lo mides a 60 centímetros en el reflejo. Y lo que queremos es, por un lado, que el ambiente esté bien iluminado, pero lo que le rebota al trabajador a los ojos
no exceda de un cierto nivel porque lo deja ciego. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso viene también en una norma oficial mexicana específicamente para no dejarte ciego, no generarte enfermedades de los ojos por exceso o falta de iluminación. Y fíjate, aquí viene un dato adicional muy interesante. Tú podrías quedarte sordo por un accidente. ¿Cómo podría ser el accidente? Bueno, pues ya establecimos un golpe, ¿no? O sea, se rompió una máquina o chocaste o algo y te dejó sordo. También con cierta frecuencia ocurren estallidos en las empresas y esos estallidos te pueden dejar sordo por el movimiento de compresión de aire que golpea muy duro tu oído. Últimamente se ha tenido problemas de sorderas parciales con la gente de los call centers. Resulta que todo cable eléctrico puede recibir frecuencias de la atmósfera y convertirlas en un pulso sonoro. Entre más largo sea el cable eléctrico, el sonido puede ser de mayor intensidad y más agudo. Entonces resulta que las personas que están conectadas todo el día a través de un audífono, si el audífono es alámbrico, ese alambre puede capturar las señales, pero también todo el sistema de cableado, o sea, porque por ejemplo en muchos casos a ti te llega la señal vía un módem inalámbrico, pero en algún lugar del servicio hay un cable. Puede ser la misma computadora que está conectada al cable de la luz y esa luz está conectada a un cable que va pasando en los cables de afuera de la calle. Si acumulan señal, te la pueden liberar de golpe y entonces hay un chasquido casi explosivo que te empieza a dañar el oído y te deja sordo. Porque haz de cuenta que el tímpano funciona como una membranita. Los que han abierto a lo mejor alguna bocina saben que hay una burbuja que es el diafragma, que a veces son extremadamente frágiles y esas al moverse son las que producen el sonido, o al moverse en los micrófonos lo convierten en electricidad para ser grabado. Cuando tú lo tienes en el cuerpo humano, pues no es de plástico, ni de metal, es de carne, es una membrana que se va aguadando. Y entonces si pierde su capacidad de estar rígida, ya no transmite bien el sonido, y entonces aunque oyes, ya no oyes bien. Y ya, por ejemplo, no solamente dejas de oír ciertas cosas o ciertos niveles, sino ciertas frecuencias dejan de ser audibles. Por ejemplo, sabemos que los chavos, desde que nacen hasta unos 30, 35 años, oyen perfectamente los agudos. La gente de 35 en adelante cada vez oye menos agudos. Entonces, por eso, la música de los chavos le molesta a los viejos, porque lo que oímos es diferente a lo que ustedes oyen y lo que sentimos es diferente a lo que ustedes sienten. ¿Sí? Entonces, observa que de todo esto además existe un control. Entonces, esta sordera o la ceguera que ahorita platicamos puede venir de dos fuentes. La enfermedad, a lo largo de muchos años de estar haciendo las cosas mal, o incluso puede suceder que lo estés haciendo bien, pero que conoces el riesgo de trabajo y te lleva a inevitablemente enfermarte, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una persona que es un valuador y todo el día está con estos lentes de cuenta hilos, pues forzando la vista para determinar el valor de una joya o de un objeto, una piedra preciosa. Ese cuate se va a quedar ciego tarde o temprano y debe de entender que es un riesgo laboral. Ahí no hay de otra. Pero si yo, sabiendo que con darle la iluminación correcta no se la doy y lo dejo ciego, entonces sí es mi responsabilidad. ¿Sí me explico? Si hay una explosión que no debería de haber habido en la empresa, entonces es mi responsabilidad. Si yo sé que el nivel de ruido es muy alto porque todo el día está trabajando con máquinas pesadas y no le doy una concha acústica, es mi responsabilidad mía como empresario que no le estoy proveyendo la EPP, el equipo de protección personal del trabajador, pero también es responsabilidad del trabajador que muy seguido, aún teniendo el equipo de protección personal, no se lo pone.